El tema que hoy les vamos a dar va a ser un tema bien interesante y habla de las relaciones internacionales o binacionales, sobre todo las relaciones de pareja o las relaciones amorosas. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos vemos aquí en su canal Triple N. Este tema es un tema muy padre porque en la actualidad las redes sociales han venido revolucionando mucho de la interacción que tenemos entre personas y también en relaciones. Mucha gente se conoce actualmente dentro de las redes sociales y esto da parte a iniciar relaciones sentimentales a distancia, da la oportunidad de conocerte con otras culturas, conectarte con ellas y de alguna manera hasta llegar a la migración. Sí, incluso lo que ha hecho esta cuestión de la globalización es que las distancias las ha hecho muy cortas e incluso el sentir que no hay distancia en distancias geográficas bastante significativas. Y ahorita vamos a mencionar algunos puntos o algunos aspectos importantes o interesantes que si tú estás interesado o interesada en tener una relación bicultural o una relación internacional amorosa te van a ser de utilidad. ¿Y cuáles son? Pues son los aspectos sociales, los culturales, la distancia, los estereotipos. La gente tiene muchos estereotipos, la comida, uno de los temas súper importantes también, digo, a los que nos gusta comer, y el bilingüismo o el plurilingüismo. Aspectos sociales. Siempre en las formas de comunicarnos, no solamente la forma de comunicación verbal es importante, sino la forma de comunicación no verbal. Y tenemos diferentes formas de expresarnos en diferentes culturas. Y eso puede conllevar a una mala interpretación o a una forma de entendernos un poquito diferente. Y hay que tomar en cuenta que hay culturas que sus relaciones o su forma de comunicarse y sobre todo de la forma no verbal no es la misma. Y a veces se puede malinterpretar y sobre todo para las culturas latinas como nosotros que somos tan cálidos y que en estas cuestiones de distancia interpersonal pues no la tomamos tanto en cuenta. Somos personas de mucho contacto, de abrazarnos, de besarnos y en otras culturas puede ser que sea totalmente diferente y que puede llevar a malas interpretaciones e incluso a llevarnos a pensar que no nos interesa la persona o que no le interesamos a la persona. Entonces hay que tomar en cuenta que la forma de expresarnos más allá del aspecto verbal es importante. Y bueno, vamos a pasar a los culturales. Dentro de las cuestiones culturales, bueno, es un tema súper amplio, pero dentro de las cuestiones culturales existen ciertas variables. El tiempo es una de ellas. El tiempo, nosotros tenemos una percepción muy diferente a veces del tiempo que los europeos o los asiáticos o muchas otras culturas. Esta parte del tiempo lo define la cultura igual. Nosotros decimos, nos vemos mañana temprano o pero temprano para nosotros es muy subjetivo. Como estas frases muy interesantes en nuestra cultura que tenemos, mañana a primera hora, o si Dios quiere, pero ¿qué implica esto? Al final de cuentas, define nuestra cultura. Nosotros tendemos a nuestra cultura no está regida por un reloj completamente. Está regida también por cuestiones personales o sentimentales, familia, etcétera. Entonces, al decir nosotros, si Dios quiere, pues estamos implicando que si mi abuelita no se enferma, si mi hijo no se pone mal, si el perro no se me escapa, si no me duele la cabeza, entonces nosotros de esa manera también muchas veces por eso tendemos los latinos a ser muy impuntuales. Y estas culturas son un poco más puntuales porque no se rigen bajo este tipo de términos. Para ellos sí se rigen bajo el reloj. Sí, o sea, sobre todo por cuestiones de suerte, ¿no? Incluso está esta famosa frase que es muy mexicana de la ahorita. O sea, ese ahorita puede significar muchas cosas, pero no exactamente el ahorita como tal. Entonces sí, o sea, a veces jugamos mucho con los tiempos y por eso nos lleva a no ser tan puntuales y el que no nos entiendan tan bien. Siempre es bien curioso, ¿no? Porque dices, ahorita o ahorita mañana o ahorita dentro de 2 horas, porque en nuestra cultura no está definido el tiempo exactamente en la palabra ahorita.
comidita. Sí. En las cuestiones culturales seguimos con este tema que aborda también parte de lo que es, por ejemplo, los americanos tienen una frase bien interesante que es time is money. Entonces, y los mexicanos tenemos salud, dinero, amor y tiempo para disfrutar. Entonces, siempre los mexicanos estamos pensando normalmente o diciendo cosas para esparcimiento, y los americanos piensan mucho en cuestiones de cómo generar dinero y todo, y el time is money, el tiempo es dinero. Para nosotros, a nosotros nos hace verlos de una manera un poco superflua, un poco de alguna manera fría, y que no disfrutan tanto su vida, ¿no? Siempre están pensando en los negocios. Y para ellos, la percepción en este tipo de cosas es que nos ven de alguna manera como personas desobligadas, irresponsables, porque salud, dinero, amor y tiempo para disfrutar. O sea, siempre estar pensando en el esparcimiento y no en el desarrollo profesional, hace ver. Pero aunque las cosas no son blanco y negro ni son así. Dentro de otro punto bien interesante es la honestidad. Este punto nosotros los mexicanos siempre tendemos a evadir la verdad, ¿no? A ser honestos. Vamos a alguna casa y te dicen, ¿te gustó la comida? Me encanta, gracias. Entonces nosotros no decimos la verdad muchas veces, y ese es un punto que no hace mucha diferencia. Entonces nosotros, por no herir susceptibilidades en diferentes circunstancias, como el ejemplo anterior, en muchas circunstancias tendemos a mentir o a no decir la verdad o a ser tan honestos, cosa que en otras culturas ellos tienden a ser honestos, y a veces a nosotros nos parece hasta grosero de repente, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de circunstancias, de que la gente sea tan honesta con nosotros, y nos parecen brutalmente honestos, pero ellos tienden a ser muy honestos y a decirte lo que les gusta y lo que no les gusta, y lo que quieren y lo que no quieren, antes de ellos meterse en un conflicto, cosa que nosotros sí tendemos a meternos a veces en aprietos por esta falta de honestidad. Sí, sobre todo en esta cuestión de que nosotros somos una cultura muy amable, y dentro de la amabilidad pues nos enseñan a ser amables, en no decir tanto de la verdad o no ser tan frontales, y en otras culturas no es así, y no quiere decir que uno sea el bueno y otro malo, simplemente tenemos diferentes formas de expresarnos y de ver estas cuestiones de valores. Para nosotros el respeto es de una forma, y para otras culturas el respeto se puede demostrar de otras maneras. Entonces es un punto importante a tomar en cuenta. Claro, y también están otros factores que, bueno, esos no los vamos a tocar tan a fondo, pero también están las cuestiones religiosas. Eso es algo que tienes que checar. Las diferencias religiosas pueden empezar, las tradiciones puede empezar. Entonces, todas estas partes de creencias, inclusive las creencias de la familia o las creencias que trae uno arraigadas desde la crianza, son a veces muy diferentes con las de otra cultura. Entonces, pueden ser un obstáculo, sí, pero siempre tienes que tomarlas muy en cuenta. Y bueno, también otro aspecto que se debe de tomar es la distancia. Cuando tomamos en cuenta que estamos en una relación bicultural o internacional, pues quiere decir que la persona está en otro lugar geográfico y que vive en ese lugar, y que tal vez lo encontramos aquí o allá temporalmente o en forma permanente, pero probablemente en algún momento las personas tomen una distancia geográfica, y se debe de tomar en cuenta aspectos, por ejemplo, económicos, es decir, con cuánto dinero cuento para que podamos viajar y vernos frecuentemente, las cuestiones de la tecnología, a veces, y estas cuestiones que mencionabas al principio, las redes sociales, ya unen mucho y ayudan mucho a poder interactuar mucho más fácil con las personas, pero también se deben de tomar en cuenta, por ejemplo, las diferencias de horarios que se tienen. Los usos horarios, es decir, si tenemos una diferencia horaria, pues hay que tener en cuenta incluso a qué hora nos vamos a estar hablando, a qué hora vamos a estar interactuando, para que sea más fácil para los dos y tener éxito en la relación. Claro, sí, los usos horarios también, esa parte es bien importante que la tomen en cuenta. Si tu pareja o la persona que estás conociendo vive en Alemania, pues toma en cuenta que son 7 horas de diferencia en este ejemplo, y así en muchos países. Los estereotipos son algo bien interesante, porque todos nos creamos ideas de un país. Cuando te hablan, por ejemplo, ¿qué piensas de China, de los chinos? ¿O qué crees que hay en China? ¿Qué crees que hay en China? Chinos.
que son fríos o que son distantes o que son muy trabajadores, que no tienden a ser tan sociales o X o Y o otro tipo de culturas, ¿no? O sea, los alemanes también muy trabajadores, muy fríos, borrachotes porque les encanta la chela. Entonces, lo que ellos ven de nosotros igual es una parte bien interesante, porque muchas veces tienden a creer que en México andábamos a caballo, con sombrero, pistola en mano, cuando pues las cosas no son así, poncho. Esta es una cuestión que hay que quitarnos y arrancarnos todos estos estereotipos y darnos la oportunidad siempre de conocer a la persona con la que estamos interactuando, ya sea de la manera que sea, tanto personal como en redes sociales, darnos la oportunidad de conocerla tal cual es. Estos obviamente pasan siempre al principio de la relación. Obviamente, conforme se va conociendo a la persona, cambia la percepción. Sí, sobre todo en esta parte de que, por ejemplo, México es mucho de chistes, ¿no? Y los estereotipos que tenemos sobre otras culturas están muy dichos en los chistes. Y creo que es una parte que puede ser demasiado errada y que debemos de darnos, como dice Noé, esta oportunidad, pues, de conocer más allá a la persona de estas cuestiones culturales y que en muchas ocasiones, pues, no son ciertas. Y la comida. Este es un tema muy, muy interesante porque puede ser un factor de discusión o un factor que puede dificultar alguna relación. Nosotros, por ejemplo, los mexicanos somos mucho de chile y todo debe de llevar chile, pero sin embargo, en otros países se topan con este problema. Incluso otros países pues defienden mucho sus formas de preparación, sus alimentos y el que se respete la forma como se debe de hacer y como se debe de comer. Y en muchas ocasiones, tanto tal vez para nosotros como para otras personas, no se permite ni se perdona el que se cambie la forma de preparación de un alimento. Entonces, la comida es un factor muy, muy importante que puede determinar un aspecto hasta de discusión entre las personas. Incluso si deciden ir a un restaurante, están las opciones, ¿no? Vamos a un restaurante mexicano o a un restaurante de algún otro lugar. Entonces, tiene que ver estos aspectos de qué deciden comer, incluso sobre todo cuando están interactuando en pareja, qué es lo que van a comer en conjunto. Claro, normalmente yo siempre digo, vamos a compartir, porque cuando estás en otro país o estás con una persona de otro lugar, pues obviamente a veces estás en su país y no conoces o desconoces tu comida, pues siempre date la oportunidad. Sí. Y el bilingüismo o plurilingüismo, bien interesante, porque puede ser muy enriquecedor el estar con una persona que habla otro idioma, pero también igual por el otro lado, una persona que habla tu mismo idioma, pero siendo de otro país, tiene diferentes maneras de expresarse. Vamos a empezar por la manera de expresarse cuando estás con una persona de Argentina, de Colombia, de Perú, en este caso de hablante español, en España inclusive, hablante español. Existen las palabras tienen diferentes connotaciones dependiendo de la región. Inclusive, por ejemplo, en Cuba, ellos dicen la guagua y pues nosotros lo conocemos como el autobús, en otras regiones de México lo conocen como el pecero, ¿y tú cómo lo conoces? Existen muchas maneras para decirle. Entonces, este tipo de cosas puede haber tipos de malentendidos, solamente como este ejemplo de diferentes connotaciones que se le dan a las palabras dependiendo de la región de donde o del país de que cada uno venga. Sí. Esa es una. Y ahora también cuando hablas, ya vamos al caso más extremo, que es cuando hablas un idioma diferente. Si tú hablas un idioma diferente, bueno, ahí obviamente si una relación de por sí la comunicación es un poco complicada hablando el mismo idioma, ahora pues se complica todavía mucho más cuando no hablas el mismo idioma. Pero pues como recomendación, pues básate en un idioma. Si hablan un idioma intermedio como el inglés, pues es muy sano el poderse comunicar de la manera más eficiente. Y si es en un idioma intermedio, utilízalo. Y también el enriquecimiento cultural que te provoca o que te da el aprender el idioma de tu pareja o de la persona que estás conociendo es súper padre. Y al final de cuentas también demuestras un interés. Sí, pero sobre todo cuando se da esta cuestión de dificultad del lenguaje, ¿no? Se puede dar una cuestión de no poder expresarte con la profundidad o la forma que te quieres expresar, y eso puede ser una dificultad entre las relaciones. Claro.
Nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en este video. Les deseamos lo mejor y nos vemos para el próximo video. Gracias por acompañarnos. Luego. Bye, Hasta bye. luego.